Y lo que ahora es una resolución firme del Poder Judicial es la suspensión de Patricia Benavides en el cargo de fiscal suprema y también en el cargo al que debía ser repuesta, según la propia resolución judicial, de fiscal de la Nación. Esto por un plazo de 24 meses, ya sabemos esa noticia. El juez que toma esta decisión es el juez supremo provisional, el señor Segismundo León. Ojo, la provisionalidad de los jueces en el país. Tenemos un gran número de magistrados que son provisionales, pero en todo caso, este es el juez que en una resolución dice: declaro fundado en parte el requerimiento de suspender a Patricia Benavides. ¿Y por qué se la suspende? Hay la sospecha y la investigación en curso de que Patricia Benavides en el cargo, y te voy a mostrar un poco, ayer se llevó a cabo esta audiencia donde este juez, Segismundo León, escuchaba tanto a la fiscalía elevando una tesis que dice, por ejemplo, lo siguiente: la fiscal Benavides, cuando estuvo en su cargo, montó un círculo íntimo para cometer delitos funcionales, delitos en la función de fiscal de la Nación. ¿Eso es aquello que involucra al que era su asesor? Involucra a dos de sus asesores, uno de ellos, Jaime Villanueva. Involucra también a otras entidades como el Congreso de la República. Vamos a escucharlo en un instante, Lore, porque incluso le llaman a este caso la fiscal y su cúpula de poder. Ese es el título de esta historia que pareciera definir y zanjar todo con la suspensión de 24 meses de Patricia Benavides. ¿Qué había pasado horas antes de que se conociera esta resolución del Poder Judicial? La Junta Nacional de Justicia decidía dar la cara en un pronunciamiento que anoche transmitimos en vivo en Latina Noticias. La Junta decía: Patricia Benavides tiene que volver como fiscal suprema y hemos empezado un procedimiento de ejecución forzosa. Entonces, anoche los peruanos nos fuimos a dormir con la idea de que la Junta podía estar diciéndole a la policía: ejecuta esta resolución, repón a Patricia Benavides como fiscal suprema, y en la mañana nos levantamos los peruanos con la noticia de que es el Poder Judicial el que dice: esta fiscal, Patricia Benavides, está siendo investigada desde su propia institución, desde la Fiscalía consideran que cometió delitos, nos han traído esa sospecha a este juzgado supremo y yo como juez, dice el señor Segismundo León, decido suspenderla por 2 meses. Pareciera algo confuso todo por lo menos esta línea de sucesos, pero lo concreto es que el Poder Judicial tiene esta autoridad para levantar las prerrogativas que tenía Patricia Benavides y suspenderla como fiscal suprema. Entonces, eso es lo último y eso es lo que entendemos quedará vigente. De todas maneras, los abogados de Patricia Benavides ya están prestos a apelar a esta decisión. Sé que van a acatar y apelar a la vez, pero por otro lado hay una pregunta que me parece válido el debate, ¿no? ¿Cómo el Poder Judicial la suspende de su rol como fiscal suprema y como fiscal de la Nación si en la práctica no estaba ejerciendo ninguna de las dos funciones? Es decir, el Poder Judicial sí entendía que la fiscal de la Nación era Patricia Benavides. Podemos decir que sí, porque incluso en la resolución que presenta el Poder Judicial dice: la suspendemos, decidimos suspenderla como fiscal suprema titular por hechos presuntamente cometidos en su posición como fiscal, cargo al cual alcanza también la medida de suspensión, y cita a la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, el Poder Judicial entiende que el Junta Nacional de Justicia, entiende el Poder Judicial que el JNJ ya decidió reponer a Patricia Benavides. Y entendiendo que eso ha ocurrido, ellos dicen: la suspendemos, ¿no? Es decir, hoy la decisión del Poder Judicial incluye y cita directamente esta otra decisión de la Junta Nacional de Justicia de reponer en el cargo a Patricia Benavides. Entonces, se desprende que a partir de esa resolución del Poder Judicial,
la Junta Nacional de Justicia podría iniciar un proceso sancionador a Delia Espinosa por no haber acatado ese fallo de la Junta Nacional de Justicia que reponía a Patricia Benavides. Podría ser, esto en todo caso ya sería parte de una segunda historia, de una historia paralela. Aquí, para hacerlo más sencillo, incluso podemos explicar esto como dos casos que van por cuerdas separadas, pero terminan uniéndose en el camino, ¿no? Claro. ¿no? Un caso es el caso de la pugna que había entre la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía. Y el otro caso es esta investigación que empezó con el caso Valquiria, que se llamó La Fiscal y su cúpula de poder, y que ha generado que hoy el Poder Judicial suspenda a esta fiscal Patricia Benavides por 24 horas. ¿Qué está haciendo y dónde está la fiscal Benavides? Por lo menos hoy Latina pudo confirmar que tiene un resguardo policial, como el Ministerio del Interior ya lo había dicho, un resguardo policial a nivel de fiscal de la Nación. Hoy la captamos saliendo de su domicilio. Vamos a ver esta imagen de Patricia Benavides a primera hora de la mañana, cuando ya sabía que el Poder Judicial, Lore, amigos todos, la había suspendido del cargo, y entendemos que esto es el escenario actual. Patricia Benavides ya no podría ser repuesta al cargo de fiscal de la Nación. Vamos a ver esta imagen. Doctora, doctora, buenas, ¿tiene que decir algo al pronunciamiento del Poder Judicial, doctora? Doctora, ¿está de acuerdo? Bueno, acaba de salir la doctora Patricia Benavides junto a su seguridad. Doctora, doctora, buenas, ¿tiene que decir algo al pronunciamiento del Poder Judicial, doctora? Doctora, ¿está de acuerdo? Ahí estaba entonces la imagen de una fiscal Benavides que tenía, claro, una camioneta parte de miembros de seguridad del Estado dándole protección, además de su vehículo personal. Te muestro parte de la comunicación hecha por el Poder Judicial. Esta mañana los peruanos nos despertábamos con este giro en la noticia, con esta decisión del juez Segismundo León de disponer suspensión temporal en el cargo como fiscal suprema titular, y lo que tú me preguntabas, Lore, también como fiscal de la Nación, entendiendo que ya había sido repuesta o que tenía que ser repuesta. ¿De quién? Patricia Benavides Vargas, por el plazo de 24 meses, decisión emitida, y aquí es donde la audiencia podrá entender la historia que les estamos contando. Dame la siguiente, por favor. En la investigación por los presuntos hechos o presuntos delitos de cohecho pasivo, abuso de autoridad, encubrimiento personal, todo el llamado caso Valquiria, el llamado caso La Fiscal y su cúpula de poder. Entonces, me sigo preguntando, en este entendido donde todo es sumamente confuso, si el Poder Judicial ha suspendido a la que para el Poder Judicial era la fiscal de la Nación, entonces, ¿quién es el fiscal de la Nación en estos momentos? Delia Espinosa sería para el Poder Judicial, en la medida que ha sido el Poder Judicial el que ha acogido este pedido. El pedido para suspender a Patricia Benavides venía de la propia fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los abogados de Benavides? Dicen, esto ya ha sido elevado al Congreso y el Congreso todavía no ha definido una posición. Como estamos hablando de altos funcionarios, de aforados, por allí vino el reclamo del doctor Humberto Abanto, que es defensor de Patricia Benavides. Para estar más claros en esta historia, en esta presunta comisión de varios delitos que se le atribuyen a Benavides, vamos a escuchar la audiencia judicial que tuvo lugar ayer, donde el representante de la Fiscalía, el fiscal Luis Bayón, decía, aquí hubo una organización criminal en la cúpula de la Fiscalía. Patricia Benavides estaría implicada en esto, sus asesores también, y en su defensa Humberto Abanto decía, usted no puede señalar así a esta fiscal. Vamos a ver estas dos partes que ayer se dieron cita en esta audiencia. ¿Cuál fue el resultado de esta audiencia? La suspensión temporal de Patricia Benavides. Vamos a escuchar esto. El operativo Valquiria, ejecutado el 27 de noviembre del 2023, puso en evidencia la existencia de esta organización criminal conocida como La Fiscal y su cúpula de poder. Los elementos de prueba
revelan un patrón sistemático de criminalidad funcional que se desplegó de manera organizada desde el interior del Ministerio Público y se extendió a otras instituciones claves para nuestro sistema democrático, como el Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. Me ha quedado una profunda confusión en la intervención del fiscal Bayón. Y es, ¿estamos ante un requerimiento de una medida cautelar o ante un requerimiento acusatorio? Ha presentado una denuncia constitucional pendiente de calificación por el Congreso de la República. Tenemos además entonces un grave problema de falta de objetividad en este caso. Ahí teníamos entonces parte de la audiencia judicial. Quien quiera entender este llamado caso Valquiria, también titulado La Fiscal y su cúpula de poder, tiene que remitirse a los días en los que Patricia Benavides era fiscal de la Nación y allí la Fiscalía, el Ministerio Público, en el cargo Marita Barreto, le abre esa investigación y dice: Patricia Benavides con sus asesores cometió delitos, por ejemplo, removiendo a la fiscal que investigaba el caso Cuellos Blancos o que investigaba a su propia hermana Emma Benavides, a la fiscal Bersabe Revilla. Se habla también de un intercambio de favores con algunos congresistas. Entonces, este es un caso grave, un caso que el fiscal ha llamado de criminalidad funcional, es decir, delitos cometidos mientras eres un alto funcionario público, como en este caso lo era Patricia Benavides. Y allí tenemos también la defensa del doctor Humberto Abanto, que dice, primero, aquí el Ministerio Público no debería estar acusando. Aquí el Ministerio Público, dice el defensor de Benavides, debería simplemente estar planteando por qué se la tiene que suspender. Y en otro caso también tienes, Lore, al doctor Abanto, recordando que algunos de los detenidos por el caso Valquiria no se les ha dado prisión preventiva. Claro. Es decir, como señalando que faltan elementos probatorios para hablar de una verdadera organización criminal que habría liderado Patricia Benavides. Estamos en el medio de un caso ya a un nivel importante de avance, estamos en el medio de un caso que tuvo como protagonista, tú recordabas, a Jaime Villanueva, claro, asesor de Patricia Benavides, un caso que se conoció cuando estaba en su pico de, si quieres, trabajo el equipo de FICOP, cuando estaba Marita Barreto a cargo de estas investigaciones. Incluso se vio como algo inédito que el propio Ministerio Público investigue a su cabeza institucional, que Marita Barreto y su equipo investigaran a la fiscal de la Nación siendo sus subordinados. Pero bueno, perseguían el delito y este caso es el que ha ido tomando forma, ¿no? Y también tratar de, siguiendo estas líneas de tiempo tan complicadas que por momentos se cruzan y se vuelven a separar, este pedido que había hecho Delia Espinosa al Poder Judicial de suspender a Patricia Benavides se había hecho previo a lo que sucedió luego con la Junta Nacional de Justicia, que pidió su reposición. Era algo que, entiendo, se venía haciendo porque desde el Ministerio Público consideraban que había una sensación de blindaje en el Congreso de la República que no estaba permitiendo, gracias a ese antejuicio que le asiste a altos funcionarios, realmente avanzar con las investigaciones. Sí, otro argumento que usaba Delia Espinosa para pedir esta suspensión temporal de Patricia Benavides era que si ella se mantenía como fiscal suprema, podría de alguna manera obstruir las investigaciones. Oye, un fiscal supremo no hay muchos, hay 5 de momento en el cargo, son los más en la fiscalía. Tienen acceso a todo. Tienen llegada, acceso, y la sustentación era: si la señora Benavides se mantiene como fiscal suprema, podría influenciar, podría obstruir, podría impedir el avance de estas investigaciones en su contra, ¿no? Este era uno de los argumentos. Finalmente tenemos el pronunciamiento de este juez Segismundo León, que, por supuesto, en este caso avala la petición de Delia Espinosa, y a efectos prácticos creo que en los próximos días veremos a una Delia Espinosa manteniéndose como fiscal de la Nación y a una Patricia Benavides acatando, pero agotando todas las instancias para revertir esta decisión judicial. Anoche, Lore, sorprendió ver a la Junta Nacional de Justicia. Te decía, los peruanos nos fuimos a dormir
pensando que la Junta ya, y a la luz de este pronunciamiento, la Junta decía: estamos iniciando una ejecución forzosa. Claro, prácticamente van a ir ellos a retirarla, ¿no? Porque Sí, incluso el ministro del Interior en su momento le habían pedido apoyo policial, el ministro había dicho, ya no estoy tan seguro de intervenir de esa manera. La cosa se ponía como bastante tensa, ¿no? Sí, la verdad que sí. En la noche la Junta decía: vamos a hacer el uso de la fuerza pública, ejecución forzosa, y en la mañana el Poder Judicial decía: no, vamos a suspender primero por 24 meses a Patricia Benavides. Vamos a recordar el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia. La fiscal suprema Delia Espinosa Valenzuela, en abierta desobediencia del mandato de la Junta Nacional de Justicia, no ha cumplido con reponer en su cargo a la señora Patricia Benavides Vargas, ni siquiera como fiscal suprema. Este incumplimiento constituye una grave afectación al orden jurídico. La Junta Nacional de Justicia, en cumplimiento de su deber, ha iniciado el procedimiento de ejecución forzosa. Bien, entonces allí tenemos ese pronunciamiento. 6 de los 7 magistrados que integran la Junta Nacional de Justicia.